En el programa de hoy, Papa Francisco se reúne con el cardenal Pell en el Vaticano. Además, cardenal Bechú niega acusaciones de malos manejos de fondos vaticanos. Y cardenal Müller señala que los políticos católicos deben luchar contra el aborto y la eutanasia. Amigos, bienvenidos a un programa más en EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos el programa contándoles que el Papa Francisco se ha reunido esta semana con el cardenal George Pell en el Vaticano. Conozcamos más sobre este encuentro. Este 12 de octubre, el Papa Francisco recibió en una audiencia privada al cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría para la Economía del Vaticano. El encuentro se realizó en la biblioteca del Palacio Apostólico y hasta el momento la oficina de prensa de la Santa Sede no ha informado más detalles sobre la audiencia. Al recibirlo, el Santo Padre agradeció al purpurado por su testimonio, según se muestra en un breve video difundido por Vatican Media. Como se recuerda, el pasado 30 de septiembre el cardenal Pell llegó a Roma desde Australia y es esta la primera visita que realiza a Italia desde junio de 2017, cuando se marchó hacia Melbourne para defenderse personalmente de los cargos en su contra por abusos de menores. En aquel momento, anunció su renuncia como prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, pero aseguró su fuerte rechazo hacia estas acusaciones a las que calificó de falsas. Además, explicó que el Papa Francisco estuvo al tanto de todo lo concerniente a su situación. Más tarde, en marzo de 2019, fue sentenciado a 6 años de prisión, hasta que finalmente, tras haber pasado 13 meses en la cárcel, la Corte Suprema de Australia lo absolvió de forma unánime en abril de 2020, señalando en su fallo que no había evidencia que sostuviera la narrativa del acusador. Ahora les contamos que el cardenal Angelo Bechú, ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, negó acusaciones de malos manejos de fondos vaticanos. Veamos los detalles. El cardenal Angelo Bechú, ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, negó en un comunicado emitido recientemente las acusaciones de malos manejos de fondos vaticanos, tal como ha difundido varias veces la prensa italiana e internacional. En esa línea, el purpurado reafirmó la absoluta falsedad de lo informado en su contra por los medios de comunicación y confirmó el desconocimiento de todo acto ilícito. Como se recuerda, el cardenal Bechú renunció el pasado 24 de septiembre a los derechos del cardenalato y a su puesto de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, al trascender que entregó a sus hermanos de sangre importantes sumas de dinero procedentes del óbolo de San Pedro. Asimismo, varias noticias le atribuyeron maniobras financieras de dudosa ética y legalidad durante el tiempo en que fue sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018. Frente a este contexto, el exprefecto manifestó en la misiva que espera con serenidad los resultados de toda investigación en cualquier sede que pueda finalmente confirmar su fidelidad al Santo Padre y a la Iglesia. Además, detalló que ni él ni sus hermanos han transferido fondos procedentes de la Secretaría de Estado para disposición privada y personal de sus familiares. Es preciso mencionar también que en dicho comunicado se aseguró que nunca se ha producido una interferencia por parte del cardenal Bechú en el proceso de denuncia contra el cardenal Pell por abusos sexuales. Urge en este caso un juicio público en el cual se pueda evaluar la evidencia para entender el comportamiento, las gestiones financieras poco transparentes que realizó el cardenal Bechú y también saber quién lo autorizó y para que de esa manera pues se salvaguarde la transparencia de la Santa Sede en un momento en el cual también está siendo analizada justamente la Santa Sede en cuanto a ente financiero para poder ser acreditado y reconocido como un miembro de la comunidad internacional. En ese sentido es muy importante que todo esto se esclarezca. Y el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Müller, señaló que los políticos católicos deben luchar contra el aborto y la eutanasia. Veamos lo que dijo.
El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerhard Müller, afirmó en una reciente entrevista que es un deber de los políticos católicos el luchar contra el aborto y la eutanasia. De acuerdo al purpurado, las autoridades tienen que combatir contra estas dos prácticas, teniendo en cuenta que el Papa, las congregaciones y los obispos han afirmado que no se puede aceptar en la sociedad civil la eutanasia por ser contraria a la vida o el aborto por significar la muerte de los inocentes en el vientre materno. En ese sentido, el cardenal Müller señaló que cada vida del hombre individual tiene un valor absoluto en sí mismo. Por otro lado, el prefecto emérito mencionó que los políticos solo pueden nombrarse católicos si es que aceptan la obligación de luchar por los principios fundamentales de la ética social, que son los derechos de los hombres, ya que uno no puede definir los derechos humanos como quiera. Al respecto, argumentó que no se puede decir que una mujer tiene el derecho de matar al niño en su vientre, porque esa criatura es una existencia humana de propio valor absoluto, y señaló que este es el principio de la moral fundamental y de la lógica del intelecto humano. Finalmente, el cardenal Müller recordó que los políticos católicos deben de promover el derecho natural, los principios de la ética fundamental, así como la doctrina social de la Iglesia inclusivamente, y todos los esfuerzos para la paz universal. Pasando a otras noticias, más de 40.000 personas en México se han sumado a una campaña de recolección de firmas lanzada por el Frente Nacional por la Familia en rechazo al intento de legalizar el aborto desde los 13 años sin consentimiento de los padres, una iniciativa que fue presentada por 3 senadoras del partido Morena. Para conversar más detalles al respecto estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido nuevamente a EWTN Noticias. Hola, ¿cómo están? Rodrigo, cuéntanos primero que todo de qué se tratan estas iniciativas presentadas por las senadoras del partido Morena y cuál es el trasfondo de todo esto. La senadora Malú Micher, Citlali Hernández y Jesús Rodríguez, todas del grupo parlamentario de Morena, con los términos biensonantes de derechos sexuales y reproductivos, lo que en realidad quieren imponer es el aborto y la ideología de género. Y lo quieren hacer modificando 5 leyes generales que afectan a toda la República. Quieren que el aborto se imponga a partir de los 13 años sin conocimiento ni consentimiento de los padres. Quieren imponer la ideología de género desde la educación más elemental y preescolar, y esto lo hacen en medio de una pandemia que se está llevando la vida de muchas personas, el empleo de millones de personas y en medio de la racha más violenta de asesinatos con violencia que se ha dado en la historia de México, lo cual resulta un absurdo aberrante. En este contexto, ¿cómo has visto la respuesta de las personas ante la recolección de firmas? Es muy importante decir que México se está activando. Con los pocos días que tuvimos para poder empezar a recopilar firmas, tenemos que, como eso se refiere tanto a la cuestión del aborto como a el ensañarse con los menores de edad imponiendo la ideología de género, tenemos ya más de 47,000 firmas que están dirigidas a los legisladores y tenemos más de 80,000 firmas que están expresándose en contra de imponer la ideología de género. Así que es muy buena la respuesta. Necesitamos alzar la voz. Acompañamos esta campaña que es virtual, online, con una presencia física. Hicimos un plantón de sana distancia en el Senado de la República y pudimos hablar con varios líderes de los grupos parlamentarios en el Senado de la República. Por otro lado, Rodrigo, no hace mucho el coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que antes del 15 de diciembre podrían votar la despenalización del aborto en el país. ¿Qué opinas al respecto y qué medidas están tomando desde el Frente Nacional por la Familia para contrarrestar esta situación? Sí, en México hay 2 cámaras federales, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que cuentan con distintos coordinadores. El coordinador de la Cámara de Diputados de la fracción parlamentaria de Morena
Mario Delgado, está en campaña y quiere presidir ese partido. Está en competencia con Porfirio Muñoz Ledo, también diputado. Y para la Secretaría General está en campaña, haciendo marcuerna con Porfirio Muñoz Ledo, Citlali Hernández, es decir, la promovente. En esa tesitura, Mario Delgado, pues que ya fue como acorralado, hizo esta expresión. Sin embargo, en el Senado no es la misma cosa. Y hemos estado hablando con senadores, incluso del grupo parlamentario de Morena, que fueron engañados. Malú Micher, Citlali Hernández y Jesús Rodríguez les decían que esto era una cuestión simple y llanamente de salud, de mejora de salud. Y no les decían que era la imposición de la ideología de género y del aborto desde los 13 años, sin conocimiento ni consentimiento de los padres. Así que ya con la voz ciudadana y con la visita específica y el encuentro con muchos de ellos y los líderes de la sociedad civil hablando con cada senador de cada estado de la República, hemos hecho ya más conciencia de lo que realmente implica, y entonces sí, ya las opiniones ya están siendo más variadas y vamos a seguir dando la lucha por la vida, por la familia y sobre todo también por la infancia. Rodrigo Iván Cortés, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Arzobispo de Arequipa afirma que el amor de Dios hace brotar del corazón el deseo de conversión. Además, obispos de Bolivia piden a políticos paz y tolerancia durante las elecciones. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retomamos el programa y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, que nos contará sobre lo que dijo el arzobispo de Arequipa en torno al amor de Dios y la conversión. Adelante, Alessandra. Hola amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Les cuento que en el marco de la festividad del Señor de los Milagros, el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, afirmó que el amor de Dios hace brotar de nuestro corazón el deseo de conversión. Monseñor del Río expresó que aunque este año la imagen del Cristo de Pachacamilla no podrá salir en procesión, los fieles pueden aprovechar la circunstancia de la pandemia y usarla como un medio privilegiado de expresión de la devoción al Cristo morado a través de actos de conversión. En ese sentido, el prelado indicó que debemos reconocer nuestra pequeñez y debilidad ante Dios y así darnos cuenta de cuánto nos falta amarlo sobre todas las cosas y cuánto nos falta amar a nuestro prójimo, pero al mismo tiempo confiar en el inmenso amor que Él tiene para cada uno de nosotros, que es el que hace brotar de nuestro corazón el deseo de conversión. Frente a esto, el arzobispo de Arequipa exhortó a todos a pedirle al Señor con confianza que nos ayude a cambiar, a ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, hermanos y prójimos del otro, para que así cuando la pandemia pase, salgamos de ella más fieles devotos del Señor de los Milagros, para que unidos a la Virgen María, con ese corazón traspasado por la espada, podamos también nosotros dejarnos traspasar y ser mejores testigos del amor de Dios. Ahora continuamos con noticias de Piura y les contamos que la Basílica Catedral de la ciudad se iluminará de color morado durante todo octubre en honor al Señor cautivo de Ayabaca y al Señor de los Milagros. A través de un comunicado, el Arzobispado de Piura indicó que este año, por las circunstancias que se viven a causa de la pandemia, no será posible realizar la peregrinación física a Ayabaca o salir en procesión para acompañar al Señor de los Milagros. Sin embargo, señaló que con el fin de vivir de manera creativa este tiempo, se inauguró el novedoso sistema de luces que ilumina con el característico color morado la fachada y las torres de la Basílica Catedral de Piura. En esa línea, la arquidiócesis del lugar señaló que de esta manera, y a través de la fuerza del símbolo, se quiere expresar públicamente la fe llena de amor y confianza al Señor cautivo de Ayabaca y al Cristo morado, y dio a conocer que de igual manera, el centro histórico y las principales avenidas y calles de la ciudad se adornarán con banderines morados.
Cabe resaltar que el Arzobispado de Piura confirmó a Así Prensa que la iluminación de la catedral inició el 5 de octubre y terminará el día 31 del presente mes. Siguiendo con noticias de Piura, les contamos que el arzobispo de la ciudad, Monseñor José Antonio Eguren, expresó su reconocimiento y eterna gratitud a los médicos por su entrega en esta pandemia. En el marco de la celebración del Día de la Medicina en el Perú, Monseñor Eguren rindió homenaje a todos los profesionales de la salud y señaló que desde el primer día de la emergencia, todos ellos vienen trabajando al límite de sus fuerzas, luchando en la primera línea de combate por salvar la vida de las personas contagiadas por la terrible pandemia del coronavirus. En ese sentido, el prelado citó al Papa Francisco para decir que los médicos son los santos de la puerta de al lado, porque desempeñan su labor con gran amor y abnegación, poniendo en riesgo sus propias vidas y las de sus familias. Finalmente, el arzobispo de Piura y Tumbes aseguró que en su oración pide a Dios que les dé en estos momentos la esperanza y la fortaleza necesarias para que sigan cuidando con amor al prójimo, especialmente a los hermanos contagiados. Amigos, esa es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Y ahora les contamos que la Iglesia en Bolivia comenzó un ciclo de formación orientado a la catequesis de personas con discapacidad de manera online. Para darnos todos los detalles de esta interesante iniciativa está conectada con nosotros la hermana Felicidad Gutiérrez Calizaya, religiosa de la Congregación Misioneras Doctrina Cristiana. Hermana Felicidad, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola a todos, gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Hermana, cuéntenos cómo nació la idea de realizar estos talleres de formación orientados a la catequesis de personas con discapacidad y cuál es su fin. Bueno, estos talleres se han ido soñando ya desde el año pasado, podríamos decirlo así, con un proyecto que nos fue presentado desde el área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana a la Universidad Católica, a la carrera de Educación Especial. No se ha podido desarrollar en su momento porque, claro, es un proyecto que hemos ido poco a poco madurando. Sin embargo, en el mes de agosto, la carrera de Educación Especial tomó la iniciativa de organizar unos cursos relacionados a este tema que hemos titulado Apoyo Pedagógico para Personas con Discapacidad Auditiva y Visual en la Catequesis. Ese ha sido, como decir, un primer momento. Y posterior a esto es que luego, como les digo, hemos ido un poco más madurando sobre el tema y hemos ya determinado estos cursos de formación que empiezan justamente hoy. En este contexto, ¿qué temas se están abordando dentro de este ciclo de formación y quiénes son los expertos que los están acompañando? Bueno, los temas que estamos abordando lo hemos organizado, como decir, en 3 etapas, porque son 3 jornadas, ¿no? La primera jornada, una mirada desde la realidad boliviana, o sea, qué es lo que nos dicen con relación a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces, tomaremos en cuenta lo que es la Constitución Política del Estado, las leyes y posterior a eso también el proceso histórico de cómo las personas con discapacidad se han ido incluyendo dentro de la sociedad y la evolución del término también, ¿no? Porque primero se llamaba personas no lo llamamos como ahora con personas con discapacidad, sino con discapacidades diferentes, ¿no? Así poco a poco ha ido un poco evolucionando el término. La segunda jornada es una mirada a la luz de la revelación histórica. Aquí vamos a ir un poco reflexionando qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, con relación a las personas con discapacidad. Este tema lo dará el licenciado Osvaldo Áñez. Y el otro tema es ciertamente siempre con relación a esto, qué es lo que nos dice el magisterio, los documentos de la Iglesia, con relación también a las personas con discapacidad. Y eso lo dará el Padre Dámaso, sacerdote religioso franciscano menor. Y el tercer día tenemos una mirada didáctica pedagógica. En este punto iremos reflexionando o viendo cómo podemos nosotros
dar la catequesis a las personas con distintas discapacidades. Ciertamente una jornada o 1 hora, 45 minutos, el cual será abordado el tema, no basta, no son suficientes, pero al mismo tiempo es como vamos a ir partiendo, como se dice, ¿no? Y poco a poco más adelante iremos también profundizando un poco más. Sobre los lineamientos para una didáctica orientada a la formación inclusiva en la catequesis, lo dará la licenciada Rosario Cabezas Torres, docente de la carrera de Educación Especial, y los desafíos formativos de la catequesis con personas con discapacidad lo dará el diácono Darwin, ¿no? Entonces, de esa manera es como hemos ido organizando un poco estas jornadas, que ciertamente con la intención de un poco más enriquecer lo que es la catequesis en nuestra realidad nacional, porque es cierto que hay muchas personas que ya realizan la catequesis con personas con distintas discapacidades, pero al mismo tiempo no hay un lineamiento general desde la Iglesia para poder tomarlo en cuenta, ¿no? Dentro de nuestra formación hacia las personas con distintas discapacidades. Hermana, finalmente, para todas aquellas personas que quieran acceder a estos cursos, ¿cómo pueden hacer? Pueden participar inscribiéndose a través de nuestra página del área de evangelización de Bolivia, o también pueden seguirlo, va a ser transmitido en directo, igual por nuestras páginas de Facebook de la área de evangelización y de la universidad. Hermana Felicidad Gutiérrez Calizaya, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias nuevamente, hermana Felicidad. Siguiendo con las noticias de Bolivia, les contamos que los obispos del país pidieron paz y tolerancia en vista de las próximas elecciones. A pocos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Bolivia, los obispos del país, junto con organismos internacionales, llamaron a los actores políticos a contribuir a un clima de paz y tolerancia. Así lo expresaron a través de un comunicado conjunto la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y las Naciones Unidas de cara a los comicios del próximo 18 de octubre. En ese contexto, los prelados expresaron que son conscientes de que pese a los importantes avances del proceso electoral boliviano, aún se encuentran vigentes entre las distintas representaciones políticas y los medios de comunicación, actitudes de confrontación y una creciente violencia. Por esta razón, realizaron un llamado a todos los actores políticos, en especial a los candidatos y sus militantes, para que contribuyan al clima de paz y tolerancia que debe primar en estos momentos tan cruciales e históricos para la vida democrática del país boliviano. Asimismo, destacaron el debate presidencial como un mecanismo importante de los procesos electorales que permite acercar las candidaturas a los votantes cuando se informan y debaten sus propuestas. Finalmente, recalcaron que la confianza depositada en el Tribunal Supremo Electoral es fundamental para lograr los resultados esperados, unas elecciones creíbles, fiables y transparentes. No podemos abandonar la vida política a esta cultura del ataque constante, de ver al otro solamente como un enemigo. Esto es parte de una propuesta neomarxista, justamente, donde se busca crear polarizaciones y grupos enfrentados entre ellos para así avanzar el poder. Nuestra visión de la sociedad es una visión que subraya la fraternidad profunda de los seres humanos, de todos los seres humanos, comenzando por los más vulnerables. Cuando ellos están en juego, tenemos que defenderlos con todos los recursos de la argumentación y también del poder político, pero no acabar viendo a la persona que ataca incluso esas causas como si fuera un enemigo a destruir simplemente. Tenemos que poder hacer la propuesta alturada de manera que todos puedan ver que nuestra propuesta de sociedad es una propuesta de sociedad en la cual todos son bienvenidos, y esa es la condición, que nadie sea excluido, comenzando por el ser humano por nacer. Así es, Eddie, qué importante es seguir trabajando por la lucha de la defensa de la vida y la familia en todo el mundo. Y nos sumamos también a este pedido y llamado de los obispos en Bolivia de tolerancia y paz frente a las próximas elecciones que se van a realizar este 18 de octubre. Eddie, seguimos orando por todos nuestros hermanos bolivianos para que cese de una vez todo este tipo de violencia en el país y para que reine la paz.
Y antes de finalizar el programa, compartimos con ustedes el video de las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de octubre, en el que pide rezar para que los fieles laicos, especialmente las mujeres, participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia. Veamos. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana con otro programa más. No olviden seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com.